y el Instituto de Ciencias Marinas, dependiente del CSIC. Investigadoras que fueron a hablar que hicieron charlas, actividades y bueno, una de ellas es Carmen Navarro, investigadora del ICMAN y está con nosotras aquí en el estudio. Bienvenida, muchas gracias por estar aquí de nuevo. Muchas gracias a vosotros por la invitación. Bueno, lo primero es que en este 11 de febrero es fundamental que las mujeres investigadoras den el paso también, no solo de investigar, que ya es difícil, que hablaremos de trayectorias y demás, pero sobre todo también de dar el paso y mostrarse a las más pequeñas o a las generaciones en general, porque también, bueno, las dos partes los dos géneros tienen que aprender a que puede existir la mujer en la ciencia, obviamente. Usted fue una de las que ha realizado actividades dentro de este programa del ICMAN con motivo del 11 de febrero. Sí, así es. Creo que es muy importante visibilizar la mujer en la ciencia y pues motivar a las niñas, bueno, y también obviamente a los niños, pero que tienen desde pequeñas, ¿no?, esa curiosidad, esas ganas de saber, de investigar, pues visibilizar que hay muchas mujeres en la ciencia, que la ciencia es cuestión de todos, obviamente, pero también contribuimos de una forma muy activa y bueno, pues intentar transmitir ese mensaje a la sociedad, sobre todo a los más pequeños, y ya también aprovechamos y hacemos un poco de divulgación de la ciencia que llevamos a cabo. Usted estuvo en un centro escolar. ¿Cómo se desarrolla una charla con niños y niñas pequeños sobre su trabajo, sobre la importancia de que todos participemos y todas participemos en la ciencia? Pues a veces es un poco complicado cuando sales un poco, ¿no?, de tu día a día de trabajo, ¿no?, y porque en ciencia estamos muy acostumbrados a comunicar resultados, pero a lo mejor estamos más acostumbrados entre, ¿no?, miembros de la misma comunidad científica, ¿no? Entonces, cuando tienes que hacer llegar ese mensaje a otro tipo de público y sabes además que tienes que usar unas palabras, también variar tu vocabulario, ¿no?, palabras que le impacten, que les llamen la atención, un poco tratarlo como un juego, pues hay que dedicarle también tiempo y es muy bonito. A mí la verdad que preparar este tipo de actividades, pensar, siempre intento algo que les fuerce un poco a ellos participar, que sea interactivo, pues un juego, que les cale el mensaje, ¿no?, de que en este caso pues que hay muchas mujeres, no iba yo sola, íbamos también más compañeras, cada una hablando de nuestro área de estudio, pero también pues el mensaje de la importancia del uso responsable de los recursos naturales, del mar, y al final es muy gratificante también porque ves cómo ellos entran y te cuentan sus experiencias que para ellos son importantes, ¿no? Pues en mi caso, que trabajo en acuicultura, si ellos tienen un acuario en casa y comparten, y es muy gratificante. A mí la verdad que me gusta mucho. ¿Qué experiencias les traslada en este tipo de charlas o en la que se produjo, por ejemplo, esta semana en el puerto de Santa María? Pues un poco, ¿no?, brevemente la trayectoria de una forma muy simple, cómo yo descubrí a lo que me quería dedicar o los pasos que seguí hasta llegar a donde estoy ahora. Y también a veces recalco, ¿no?, tuve la suerte pues de trabajar, intento, ¿no?, las figuras femeninas en la ciencia por las que he pasado, pues también intento darle un poco de importancia, y ya pues siempre la actividad un poco ya relacionada con el mensaje científico, ¿no?, por ejemplo, cómo alimentamos a los peces, cuidando del planeta, que es importante, y un juego, algo que les fuerce a ellos también a interaccionar. ¿Y cómo llegó usted a la ciencia? Pues yo, en mi caso, no puedo decir, yo desde pequeña tenía muy claro, he pasado por todas las fases, ¿no? Pero sí que desde final de instituto, los últimos años de instituto, en verano siempre intentaba, pues yo he veraneado siempre en la costa de Huelva y allí había un centro de interpretación de la costa, entonces llamaba un poco a la puerta, ¿puedo venir aquí de voluntaria en verano, que voy a pasar aquí 3 meses?
Y desde, pues eso, a partir de primero, segundo de bachiller, en verano siempre intentaba estar implicada en cosas que yo pensaba que me podrían beneficiar para mi futuro. Y entonces, pues así empecé en un centro de interpretación de la costa, y allí mucha educación ambiental, y además era un centro pequeño, pero todo el personal que había allí eran mujeres. Y yo en ese momento a lo mejor no le di importancia, que creo que también eso es bueno, para mí era natural, pero ahora sí que sí que pienso que de alguna forma me ha influido, ¿no? Y yo las veía como un poco hadas madrinas de proteger la costa, o si un pescador llamaba, oye, que me he encontrado en la red un pez que está mal, y ellas se lo llevaban a cuarentena, lo recuperaban. Entonces sí que me gustó mucho eso. Y después, tristemente, cerró ese centro de interpretación, y entonces los veranos empecé a ir a Unifapa, que hay en Cartaya, el homólogo de que tenemos aquí en el puerto de Santa María, e igual también en verano hice prácticas, y allí sí que empecé a estar más en contacto con lo que es la investigación relacionada con acuicultura, y me gustó mucho porque, bueno, siempre la biología, aprender, descubrir cómo funcionan los organismos desde un punto de vista biológico, pues siempre me ha gustado muchísimo, pero es que además usar ese conocimiento para intentar solucionar problemas, ¿no?, de ahora o de un futuro, como es producir alimento de calidad, como es cuidar los océanos, el uso sostenible de recursos, pues ya ahí dije, esto es lo que a mí me gusta. La primera relación que tuvo con las ciencias marinas fue efectivamente en ese centro de interpretación, pero ahí entendemos que era más biología o relacionada con la veterinaria, digamos, bueno, con la clínica de los animales, pero sí, sus líneas de investigación van un poco más relacionadas con la sostenibilidad en la acuicultura y el bienestar de los animales en la acuicultura. ¿Viene relacionado por esa experiencia que tuvo de mejorar nuestro entorno? Sí, yo creo que ya fue un poco el camino que yo he ido siguiendo paso a paso, lo que ha ido definiendo, ¿no? Por ejemplo, cuando estaba en este centro de interpretación, yo pensaba, digo, bueno, a mí lo que me gusta es el mar, yo tengo que estudiar ciencias del mar. Y la directora que estaba en el centro me dijo, mira, Carmen, yo por la experiencia que he tenido, el contacto que he tenido y como lo que veo que a ti te gusta, dice, infórmate, porque a lo mejor yo creo que a ti te gusta más una parte más biológica, o sea, estudiar biología y después a lo largo de la carrera ir enfocándote en lo que es la biología relacionada con los organismos acuáticos. Y eso es algo que yo recomiendo mucho cuando hablo pues, con niños, con niñas o con estudiantes que están ya cerca de tomar este tipo de decisiones. Si tienen la posibilidad de informarse, de hablar con personas que han estudiado las carreras por las que ellos tienen afinidad, ¿no? pues informarse para estar seguros, ¿no?, de que yo, por ejemplo, seguí este consejo, me informé, fui aquí a la Facultad de Ciencias del Mar, vi las asignaturas que había y dije, pues aquí hay mucho componente de oceanografía, física del agua, química, digo, y esto no es realmente lo que yo quiero, lo que a mí me interesa. Y entonces pues sí que al final hice esa alternativa que yo no pensaba que era, y me fue muy bien, que fue estudiar biología, y ya pues el máster sí que hice acuicultura y pescas aquí en la Universidad de Cádiz, y el doctorado pues también ya me fui especializando poco a poco, ¿no?, paso a paso, en lo que yo veía que me iba gustando. Cuando hablamos de acuicultura, la semana pasada estuvo Juan Fuentes, usted ha estado también en otras ocasiones, otros compañeros que trabajan con la acuicultura, pero la pregunta habitual que siempre hacemos es que cuando pensamos en acuicultura pensamos en las típicas piscifactorías antiguas en la que había un montón de peces dando vuelta y que bueno, no tienen suficiente categoría como para servirse en una mesa de forma habitual. Ha cambiado mucho, sigue cambiando. ¿En qué momento se encuentra la acuicultura actualmente?
Pues la acuicultura actualmente es uno de los sectores de producción de alimentos de más calidad, más controlados y además puedes tener la seguridad de que el pescado que estás consumiendo tiene una trazabilidad desde que era, o sea, digamos desde el momento de nacimiento, ¿no? Porque todo el ciclo de producción está controlado y está muy, muy controlado. Hay mucha investigación en acuicultura en todos los aspectos, tanto nutrición, por ejemplo, que es mi área específicamente, pero también en bienestar, en métodos para aumentar la capacidad de resistencia de los peces a enfermedades. O sea, hay muchísima investigación para mejorar la calidad del sector y además hacerlo pues disminuyendo, o sea, ha disminuido muchísimo el uso de antibióticos, etcétera. Entonces yo diría que ahora mismo es uno de los sectores de producción de alimentos más seguros a nivel europeo, que está muy controlada la acuicultura. Pero sí que es verdad que tenemos a nivel social, tenemos mucho trabajo por delante porque todavía es un producto que está como muy estigmatizado. Sí. Cuando hablamos de acuicultura, efectivamente, una de las prejuicios que denostan un poco al sector es no sé lo que me estoy comiendo. Son animales que se le está metiendo, bueno, pues mucha antibióticos, medicación, están comiendo algo prefabricado, pero en ese trabajo de que coman mejor y estén mejor es en el que se centra parte de su investigación. Sí. Exacto, es mi grupo, ¿no? Estamos centrados en evaluar ingredientes que hagan que los peces crezcan con una salud y una calidad nutricional para después el consumidor, ¿no? Evaluamos que sean a la vez ingredientes sostenibles, o sea, la incorporación, ¿no? Que todavía no, es que la acuicultura depende de la pesca porque el aceite y la harina de pescado, bueno, pues ya se ha reducido muchísimo a través de investigación el contenido y además mucha de esta harina y aceite de pescado ahora vienen de subproductos de la pesca, o sea, no es que la acuicultura dependa de la pesca, estamos en un punto en que la acuicultura está como soporte o ayuda para aliviar un poco esta presión pesquera. Y pues igual que en nutrición hay avances, también ingredientes funcionales que ayuden a los peces a combatir, que estén a nivel inmunológico más fuerte, entonces esto ante cualquier patógeno a lo mejor que pues les hace más fuerte para combatirlo y por lo tanto se quita la dependencia de otro tipo de productos. Entonces es una línea, la acuicultura ha avanzado muchísimo en los últimos años y ya no es, y es el mensaje que también pues a través de los más pequeños, pero también en todo, ¿no? el consumidor en general, hay que intentar llegar a transmitir que el pescado que proviene de la acuicultura es un pescado de calidad y es la única forma que tenemos de poder suministrar un alimento así a toda la población, que somos muchos. Claro, ese es uno de los problemas, el problema futuro y además también teniendo en cuenta lo que estamos haciendo con nuestro entorno, nuestros mares y nuestros ríos, no es que estén súper limpios y en las mejores condiciones, eso no ayuda porque tampoco se puede controlar la limpieza de nuestros mares y nuestros ríos, de lo que comen aquellos animales peces, que se les denomina salvajes, ¿no? Quizás la acuicultura también sea un poco ayude a que nosotros comamos también un producto más limpio de microplásticos, más limpio de contaminaciones, hasta que dejemos de usar el mar y los ríos como vertedero, puede ser una fórmula. Exacto, al final la única forma de controlar eso, lo que sucede en nivel, digamos, ¿no? de peces salvajes, es evitar o dejar de usar los océanos como vertederos y controlar muchísimo pues, los residuos, generar menos residuos, etcétera, promover, ¿no? Y en ese aspecto pues la acuicultura sí, porque estás seguro de lo que has comido, del tratamiento que se hace al agua, agua limpia, la calidad del agua a nivel nutricional, entonces sin duda sí, tiene un control muy alto.
Cuando habla con las niñas, volvemos a las niñas en la ciencia, pero lo unimos con su desarrollo profesional, cómo le explica el trabajo que realiza en pequeños animales, que son los peces, y usted trabaja con su tracto digestivo. Sí. ¿Cómo se hace, cómo se estudia eso? Porque bueno, en animales más grandes, bueno, es más fácil, ¿no? El intestino, pero en los pececitos, ¿cómo se hace? Es complicado, mucho microscopio, mucha lupa, mucho aumento, ¿no? Ayuda de herramientas que te aumenten las dimensiones, pero sí que al final lo más fácil para un niño pequeño es decir, igual que los humanos, pues los bebés no pueden comerse la comida que comemos de adulto, ¿no? Pues que necesitan, tienen una fase de leche, etcétera, pues con los peces al final siempre tienes que equipararlos con ejemplos de su día a día. Pues con los peces pasa lo mismo, cuando nacen son muy pequeños y necesitan microalgas, un alimento especial, y ya pues después les damos el pienso, cuando ya crecen, que ahí en el pienso sí que nosotros podemos jugar con los ingredientes que se ponen, etcétera. Y entonces así ellos pues ya sí que dicen, ah, sí, lo estoy entendiendo, en otro animal, pero bueno, que los bebés no pueden comer igual que los adultos, ¿no? Y yo pues investigo cómo poco a poco van pudiendo digerir los diferentes alimentos, así. Siempre hay que buscar un ejemplo. Porque claro, materialmente es como estudia lo que comen en una cosita tan pequeña. Efectivamente, las herramientas ayudan al científico y a la científica. ¿Qué mensaje ofrecería, qué mensaje le da a una niña? Y esta semana lo llevamos preguntando a todas nuestras invitadas, que han sido todas invitadas, para que si quieren, no hace falta que todas sean científicas ni que todas nos acerquemos a la ciencia, pero que si quieren pueden acercarse, que no tengan miedo, que huyan de esos prototipos, prejuicios que existen de una niña en la ciencia, de una mujer en la ciencia. Sí, el mensaje principal es que si ellas les gusta, si ellas quieren, adelante, o sea, que luchen, que es verdad que muchas de estas barreras invisibles que hay barreras invisibles, pero también hay algunas barreras que son barreras con las que nos encontramos y más como mujeres, ¿no? Porque al final la ciencia es una carrera de fondo, digamos, la carrera científica, la estabilización pues cuesta. Hay mucha gente buena y las oportunidades son muy pocas, entonces al final es muy competitivo y eso te obliga un poco a tener que estar siempre como en la cresta de la ola, al 100% de dedicación. Y como mujer pues hay decisiones a lo mejor que tú quieres tomar a lo largo de tu vida que conllevan a que a lo mejor no puedes estar en todo momento al 100%. Entonces eso sí que yo a nivel, ¿no? Desde mi experiencia es la principal barrera, que no es para nada invisible, que me he encontrado, ¿no? El decir, ¿cómo puedo en este momento de mi vida, cómo puedo compaginar con este nivel de exigencia? Pero bueno, cuando se quiere, se tiene motivación, también se está rodeada de gente que te ayude, que te apoya, que también eso es muy importante a nivel personal y a nivel laboral. Yo he tenido también esa suerte, pues se puede, al final sacas tiempo de donde puedes y yo las animo, por supuesto que es muy importante y que también es muy bonito. Pues muchísimas gracias, Carmen Navarro, investigadora del ICMAN, del CSIC, dependiente del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Muchas gracias por estar aquí y gracias por todo ese trabajo también que se hace con las nuevas generaciones, tanto niñas como niños, para enseñarles la necesidad de que avancemos todos y todas juntos. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Bueno, pues